susurró por mi alma, y al beber de esa agua tan dulce mi sed se aplacó, mi sed se aplacó. Coco, loco, que por rato contigo se pasa. Coco, loco, aplacando la sed que me abraza. Coco, loco, yo contigo me hicieron un dolor. Ay, coquito, 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 no hay nada en el mundo más dulce que tú. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Punto de Vista. Esta maravilla, gracias a Dios, desde Cabima, Estado Zulia. Me encuentro en la casa de mi querido amigo Mervio, el doctor Mervio, a las orillas de nuestro hermoso lago de Maracay, otra vista hermosa y debajo de unos cocoteros. No, este árbol tan hermoso, el famoso coco, la mata de coco, como le decimos nosotros en criollito aquí. Y esto tiene una razón de ser, aparte por supuesto de seguir mostrando las maravillas de Cabima desde el punto de vista, desde este programa, lo invitamos a que nos siga pues a través de nuestro canal de YouTube, Prensa Pedro Duarte. Por supuesto, entrar al canal, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte del mundo, suscribirse al canal y darle me gusta. Así que de verdad nos sentimos muy contentos de todos estos temas que hemos venido tratando durante todos estos programas que hemos podido grabar. El de la semana pasada, extraordinario programa sobre etnomedicina, etnocultura, permacultura y desarrollo endógeno. Hoy acá a orillas de este hermoso lago, de esta tremenda brisa, debajo de este hermoso cocotar, estos hermosos cocoteros que están acá, me encuentro acompañado de la profesora Carolina Granadillo. Carolina Granadillo, una asidua pues, precisamente invitada a nuestro programa, una mujer extraordinaria, profesora de la Universidad Rafael María Baral, historiadora, miembro del Centro Histórico de la Universidad. Aparte de eso, pues ha escrito varias obras, ya ha participado del programa y que tiene una visión demasiado, pero demasiado grande, demasiado clara de lo que significa pues la historia local, así como otros personajes, por supuesto, en nuestra Cabima, pero aparte de ello también de lo que significa, en todo caso, la realidad de esa historia local vivida desde los petroleros, desde la comida, desde todos los puntos de vista. Ya grabamos hace tiempo con ellos un hermoso programa sobre el tema de la ética y en el día de hoy vamos a grabar un programa bastante interesante, bastante importante en referencia pues a lo que nosotros estamos manejando desde el punto de vista, diríamos, incluso de la descolonización, ¿no? Ya le voy a dar la palabra, reitero, a esa invitada de lujo, a esa invitada de gala que es la profesora Carolina Granadillo, para, lo voy a decir de esta forma sencillita, hablar del comer, hablar de lo que es la colonialidad y la formación de ciudadanía. La formación de ciudadanía incluso desde la alimentación. Desde el alimento sencillo básico de nosotros los cabimenses. Estamos hablando y estamos entrando en profundidad de lo que significa, por supuesto, en este caso, pues, el tema cultural y de lo que tiene que ver con el tema de la descolonización. Como, por supuesto, es un tema bastante amplio, interesantísimo, yo voy a dejar de una vez dándole la bienvenida, reitero, a una mujer conocedora profundamente de la historia, sobre todo de nuestras historias locales, profesora del Centro Histórico, haciendo grandes investigaciones en este momento, como lo es la profesora Carolina Granadillo, para escuchar el punto de vista de la profesora Carolina Granadillo con referencia a los temas pues que hace unos minutos acabo de nombrar. Bienvenida, profesora. Bueno, gracias, un saludo a toda la audiencia de este prestigioso ya programa, de este canal que es muy visto. Felicito a Pedro por esa acogida que ha tenido su programa al interior de su terruño y a nivel nacional, y creo que ya está apuntando a nivel internacional. Así es. Una excelente iniciativa y que a veces no lo vemos, porque no lo vemos como un recurso pedagógico y un recurso para poner en valor lo que somos, lo que sentimos y lo que queremos. En este momento estoy investigando sobre el comer. Porque el comer, como todas las cosas que son clave para la conservación, la preservación y el aumento de la vida, están transversalizadas por muchas miradas, por muchas disciplinas, por muchas ciencias. Eso ha sido ocupación de la medicina, ha sido ocupación de la política, ha sido ocupación del
bueno, de la cultura, de la ecología, pero resulta que entender el comer como un acto profundo de reflexión es algo sobre lo que muy pocas veces nos ocupamos. El tema de hoy lo traigo a colación porque en mis investigaciones, yo soy investigadora de historia, petróleo y poder y lo estoy trabajando desde la colonialidad, desde mi muy ilustre universidad Rafael María Baral, que con mucho orgullo pues pertenezco a ella, y desde mi Cabimas en la que nací y que aspiro también quedarme aquí. Amén. Y morir acá, pues. Yo tengo que alimentar de nuevo esta tierra, ese es el ciclo vital de la vida. Amén. El comer, entonces, me pregunto, ¿y qué se habrá dicho, qué habrán dicho los filósofos del comer y la formación de ciudadanía? Entonces no consigo que la formación de ciudadanía, por un lado, ha sido muy trabajada desde la educación, pero resulta que desde la filosofía hay muy pocos filósofos que han trabajado el comer. Y yo estoy tomando el comer como punto crucial de mis investigaciones en el postdoctorado que estoy realizando también en la Universidad Rafael María Baral. Es un postdoctorado en filosofía educativa nuestroamericana. Entonces, si tenemos los investigadores de coloniales, los filósofos de coloniales, hablan de tres elementos básicos, que es la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser, pero resulta que tengo muy pocos elementos para trabajar la colonialidad del comer. Así es. Eso, en vez de desanimarme, representa un reto para mí. Y lo que les voy a compartir es la primera fase exploratoria en la que ando. Así que más que verdades, más que cosas muy argumentadas, estoy compartiendo con ustedes mis reflexiones profundas desde Cabima, desde el comer, la colonialidad y la formación de ciudadanía. Allí, profesora, en ese marco de esa introducción que usted hace con respecto al tema comer, que es tan importante, sobre todo de la perspectiva que por supuesto usted lo ha estado analizando y que lo hemos discutido tras bastidores, como decimos, Así es. en muchas oportunidades, es bueno que nosotros entremos, por ejemplo, ¿cómo concibe usted, en este caso, verdad, la formación de ciudadanía desde el comer? ¿Cómo concibe usted eso? Fíjense que una cosa es alimentarse y otra cosa es comer. Se parecen mucho, pero no son lo mismo. Así es. Porque la alimentación, entonces, bueno, tiene que ver con las vitaminas, tiene que ver cómo los organismos responden a determinados elementos que tienen, que consumen. Pero el comer va más allá, porque no solamente están los alimentos, sino que están las prácticas sociales y culturales asociadas a la comida. Exactamente. Todos comemos, todos nos alimentamos, pero no todos comemos de la misma manera. Entonces, es precisamente en ese comer como actividad sociocultural que está llamada la formación de ciudadanía, porque el Estado, la formación de ciudadanía es una responsabilidad educativa del Estado. Ahora, cada Estado tiene un entorno, como lo decía muy bien el profesor Nilsson, los seres humanos, las comunidades vivimos en un entorno y ese entorno tiene plantas, tiene animales, tiene un clima, tiene una temperatura, o sea, todos esos elementos asociados al clima que van haciendo una comunidad, un ecosistema. Y ese ecosistema va a explicar por qué existen unas plantas en unos sitios y no en otros, por qué existen unos animales en unos sitios y no en otros, y también porque existen algunas especies de frutas y comida en una parte y no en otra. Pero también entonces, si la ciudadanía está asociada al territorio, y formar ciudadanos es enseñarlos a querer ese territorio en el que nace y al que pertenecen, entonces miren, el comer está asociado a la formación de ciudadanos. Y formarás un ciudadano autónomo, o formarás a un ciudadano que haya nacido en un espacio, pero que culturalmente y desde el punto de vista del comer está ubicado en otro lugar. Entonces, fíjese, tendríamos entonces una persona que nace en un sitio, pero que su ciudadanía como tal no corresponde, no armoniza con ese ambiente en el que nace, con ese ecosistema. Eso me llevó a preguntarme, entonces el comer es un acto profundamente humano, pero también es un acto profundamente cultural y profundamente político. Entonces, ¿cómo será que en algunos espacios el comer, y en algunos momentos históricos, el comer adquiere mucha relevancia?
empecé a investigar y me topo, por ejemplo, con el bleo. El bledo le dice, pero nosotros le decimos el bleo. Aquí los cabimeros le decimos el bleo. Así es. Y ese era un alimento clave para los caracas. Y es más, a esa planta le dicen caracas. Muy linda, una especie rojiza. Bueno, los conquistadores españoles, cuando entendieron que los caracas eran fuertes y bien, porque el bleo era parte de su ambiente y ellos lo consumían, y les daba esa fortaleza y esa energía, empezaron no solamente a acabar con las plantaciones de bleo, sino que además de eso lo prohibieron. Así como prohibieron los conquistadores otras cosas y nos fueron eliminando los alimentos, las especies que nosotros consumíamos como por tradición. Entonces fueron desarticulándonos del entorno natural que teníamos. Entonces, si yo no puedo comer lo que mi entorno produce, debo comer algo. Entonces debo importarlo, debo traerlo. Y entonces entra la variable comercio nacional e internacional. Y en la medida en que avanzamos hacia los momentos de la colonia y llegamos al momento de la independencia, nos vamos a conseguir que la costa oriental del lago, y muy específicamente Santa Rita y Cabima, fuimos víctimas de un atroz acto cometido por los realistas, porque cuando Maracaibo, ese 28 de enero, se une a la causa independentista, los realistas en represalia no solamente incendian las casas, sino que incendian los cocotales. ¿Y por qué incendian los cocotales? Hay un verso, un poema muy lindo del Coloradito, de Potrerito, donde él le canta el coco, y es que el coco tiene una relación vital con sus habitantes, porque el coco, ese tronco sirve para hacer canoa, pero esas palmas sirven para hacer techo, pero esa fruta sirve para alimentar con su carne, con su pulpa. La pulpa. Pero el agua es una cuestión que es tan nutritiva que sustituye a esas preparaciones que nosotros llamamos suero. Entonces, es vital para la comunidad. Entonces, si tú acabas el coco, acabas con la comunidad, porque la dejas sin forma de alimentarse y de comer lo que siempre hace. Pero es que además de eso, el coco es parte de la cultura, de los rituales. Entonces, al acabar con lo que tienes en el ambiente, deformas a la persona y deformas y rompes las prácticas. Así es. Entonces, fíjense que el comercio, nosotros lo ponemos a ver desde ese punto de vista, es tan importante porque tú, al romper con la mesa, rompes con la familia. Y porque, bueno, y eso es cuestión de la cultura, la religiosidad dice, bueno, y Jesucristo se sentó en la Santa Cena, y eso es un elemento importante. Pero cuando nosotros vemos a la Santa Cena, y vino Jesucristo, y tomó el pan y le dijo, tomad y comed, y tomó el vino y le dijo, tomad y bebed, resulta que el pan y el vino son elementos de la cultura, de donde es propio Jesucristo. Ahora, nosotros, en esa cultura, que con esas relaciones propias de los roces y de los intercambios se da, llega un momento en que se desnaturaliza y empieza a ser entendida como sometimiento. Porque si yo a alguien le privo de lo que hace cotidianamente, de que no se reúna en la mesa, de que además de que no se reúne en la mesa, ahora va a comer otra cosa, entonces le cambio completamente su formación y lo hago dependiente de un barco que va a venir trayéndole comida. Y fíjense que si nosotros nos ponemos a analizar en estos momentos de la guerra, de esta guerra de Ucrania, hay un gran problema con el trigo. ¿Y por qué hay un gran problema con el trigo? Bueno, ellos son pueblos de trigo. Pero si en el golpe petrolero, nosotros tuvimos muchos problemas y la gente se desesperaba porque no conseguía pan, porque no había harina, es importado. Pero resulta que teníamos en nuestro ambiente
otras cosas que podíamos comer auyama, podíamos comer yuca, podíamos comer topocho, pero no, entonces la gente dice, no tengo que comer. ¿Cómo que no tienes que comer? Es que no tienes que comer, es que perdiste tu relación con el espacio, con el entorno, con el territorio. Por eso precisamente es interesante el tema de precisamente enfocarlo, y es importantísimo que entendamos la necesidad de la descolonización, del análisis de la descolonización. Sí, así. Fíjese, usted dijo hace rato algo muy interesante, que yo lo traduzco así: prefieren una gaseosa a de repente un jugo de panela con limón. Un agua de coco. Por cierto, aprovecho de felicitar al noble pueblo hermano colombiano por lo que significa pues la toma de posesión del presidente Petro. Aprovecho la oportunidad de este programa hablando de lo que tiene que ver con el tema, no sé qué le pasó al rey de España, que no se puso de pie cuando pasó la espada de Bolívar. Eso es un tema que queda ahí para la historia. Pero continuemos porque es interesante en el marco de lo que significa, profesora, que sí tiene que ver con el hecho de querernos borrar los referentes hasta alimenticios de nosotros. Exacto, entonces tiene que ver con la memoria. Entonces, miren, la memoria que nosotros generalmente no le demos mucha importancia, es ese saber de ancestralidad que nosotros tenemos y que nos permite defendernos frente a algunas circunstancias. Cuando nosotros perdemos la tradición de la preparación de los alimentos que consumimos, empezamos a deslindarnos del espacio, del territorio, y cuando uno viaja a otras partes que no consigues lo que comes, mira, tú tienes una profunda insatisfacción todo el tiempo. Así es. Porque el queso que comes no es el mismo, porque los plátanos que consigues no son los mismos, porque si te comes un mango llega ya bien desabrido, y nosotros aquí pues tenemos mangos sabrosos, pero resulta que a nosotros nos borraron el mango de la memoria. No comemos mango, pero es una fruta importantísima con muchos nutrientes, y hay una teoría que es interesante, me estoy asomando a ella y me permito a compartirla con ustedes. Fíjense que hay una teoría que se llama la formación de estómagos universales. Esa formación de estómagos universales no es otra cosa que ponernos a depender de los alimentos que se producen en otros sitios, y para los cuales ni nuestras prácticas culturales ni nuestra conformación del organismo está acorde, no es armónica. Porque así como nosotros respondemos a nuestros cuerpos, y los andinos tienen las piernas más corticas y los brazos más corticos, pero porque eso es una cuestión de defensa ante la presión. Entonces, el corazón debe tener menos trabajo para bombear la sangre a las extremidades. Por eso entonces la sabia naturaleza los va cortando. Entonces nosotros, los alimentos que cada piso término consume, produce, están en armonía con la estructura orgánica. Eso es lo que dice esa teoría. Entonces no es lo mismo que lo que me alimenta un coco, que yo nací en la tierra del coco, no me va a alimentar una manzana. Cosa que sí es cierto para los lugares donde se produce manzana, pero no es cierto para los lugares donde no se produce manzana y producimos coco. Y allí le interrumpo, profesora, para agregar algo con respecto a una fruta que tocó hace rato, el mango. El mango. Imagínese usted que incluso los expertos, los científicos, especialistas en nutrición, han dicho que un mango equivale a 2 manzanas. Imagínese usted lo que significa eso, y lo tenemos nosotros aquí, que se nos pierde a veces en los fondos esa cantidad de esa fruta tan maravillosa que es el mango, ¿no? Lo que llamamos nosotros, bueno, la semilla del mango, para no decirlo, porque, bueno, nosotros le decimos otro nombre coloquialmente. Al abrirla, lo que está dentro es tremenda medicina. Una nuez muy buena. Para una cantidad de cosas. Yo creo, profe, por ejemplo, han habido países en Latinoamérica que por decreto han, en todo caso, establecido que para los actos oficiales se debe tomar el té de tal o cual planta, que es algo muy tradicional en el caso de ellos, y para ir rompiendo precisamente en el marco de la descolonización con esa barbaridad que nos han inculcado, que tiene que ser X o Y marca de tal refresco. O sea, yo pienso que eso es interesante, ¿no? Fíjese, porque el comer es parte de la biopolítica y del biopoder. Entonces, si yo te destruyo tus prácticas y te pongo a depender de las mías, en el momento en que yo decida que no te voy a vender más ese producto, porque está sancionado, entonces, bueno, la gente queda muy mal, porque su estado de ánimo, al privarlo de lo que come,
entonces él se pone, su estructura completa se resquebraja y se convierte en un ser agresivo o un ser triste, Claro. un ser Deprimido. deprimido. Y una persona deprimida puede hacer cualquier cosa. Entonces, Así es. eso que se sabe forma parte entonces de una tecnología política. Porque el intercambio cultural es muy bueno, bienvenido. No es que nos vamos a parroquializar y hay que encerrarnos y a negar todo lo que viene de fuera. Eso no es el problema, eso es ventajoso. El problema está cuando se hace uso de eso para someter a las poblaciones. Así es. Así como hizo el conquistador cuando quemó el coco, era para someter a la población, para que el que sobrevivía al voraz incendio que provocó no tuviera que comer, tuviera que irse de allí porque ya no era forma, no había manera de formar parte del territorio. Ahí estaríamos hablando, profesora, de la colonialidad exacto. en el comer. Entonces, fíjense que la colonia, hay dos puntos dos cuestiones. Una cosa es la colonia y otra es la colonialidad. Se parecen, pero no son Pero lo mismo. no son lo mismo, claro. La colonia es un sistema político de dominación y de imposición de un elemento extraño que se hace parte, que empieza a gobernar un territorio. La colonia entonces se acaba con el proceso independentista porque ya los españoles no nos gobiernan más. Pero pervive en nosotros la colonialidad porque cuando ellos usaron ese gran borrador y nos eliminaron, usted no puede comer bleo, usted tampoco puede comer coco, usted tampoco puede... Entonces nos fueron desdibujando y nos fueron introyectando unos elementos que además de eso lo vinieron a completar con el manual de Carreño, Exacto. que era cómo se formaba un ciudadano. Así es. Entonces, si buscamos el manual de Carreño, y los invito a que volvamos sobre el manual de Carreño y sobre el libro Mantilla, que eran unas duplas con las que se formó a gran parte de las personas que estamos acá. Eso era impelable. Impelable. Fíjense que eso era tan importante para dominarlo, que en ese tiempo no había ni internet ni nada. Y mi padre nació en un cerro por allá perdido de Falcón, pero él aprendió a leer con el libro Mantilla. Así es. Entonces no había pueblo donde no llegara el libro Mantilla. ¿Y cómo llegaba? ¿A través de qué mecanismo y de redes de circulación? Pero cuando uno lee el libro Mantilla y ve las lecturas, entonces podrás entender que es para formarte la mente y formar al ciudadano desprendido del territorio donde nace y que admire y estén queriendo irse para otra parte. Entonces el libro Mantilla es eso. En mi pueblo a mí me pusieron Carolina porque allá hay una lectura de Carolina y las flores. Así es. Fíjense hasta dónde dominó hasta los nombres que nos ponían. Claro, profe, porque eso va en el marco de lo que significa en el plano de la globalización tratar de crear una cultura hegemónica que por supuesto será imposible, pues siempre se va a chocar con el toque cultural de cada uno de los lugares que exista, pero ya por ahí venía la cosa. Entonces se acaba la colonia como gobierno, pero culturalmente y socialmente la colonia pervive en nuestras prácticas. ¿Ve? Entonces siéntese a la mesa. Entonces, bueno, usted no, pues, mire, no hable con la boca llena, no empiece a levantar el tenedor hasta que el papá no comience. Entonces, en las altas esferas de la sociedad, ese era un ritual. Pero el manual de Carreño lo socializa para toda la población, para todos los estratos de la población. Entonces, bueno, tener una mesa, aunque fuese de tabla y un taburete y que todo el mundo llegara y se sentara a comer y mantuviera el protocolo, te fue formando ciudadanía. Bueno, y fíjese usted, profesora, que esto es como para un programa de 10 horas, porque cada cosa de esta va desprendiendo, cada tema de esto va desprendiendo. Yo recuerdo, le voy a contar una anécdota rapidito aquí, un amigo, en el marco del manual de Carreño y las normas sociales, ¿no? Ajá. Cuando uno llega a esas actividades, que yo sé que usted y mi persona y muchos, los que nos están observando, nos están viendo y escuchando, hemos estado en actividades que de repente, es lógico, uno participa en la actividad más sencilla hasta en la actividad más alta que pueda haber, ¿no? En razón de donde uno esté. Y de repente cuando uno ve, bueno, 3 tenedores aquí, 3 tenedores allá, aquello aquí, que es propio de la sociedad, ¿no? Yo tuve una oportunidad con un amigo, yo lo veía que estaba sufriendo en esa actividad, él veía, y le digo, hermano, agárrala como queráis. Y ese hombre sintió como la libertad y le entró aquella cuestión con todo, pues no, yo sabía para qué era cada cosa. Bueno, eso es lo que nos inculcaron. Exacto, porque nosotros comemos con un solo tenedor. Exacto. Un solo un solo tenedor, una sola cuchara, y eso forma parte esos son los fulanos tenedores que llaman, ¿ves?
Pero de acuerdo a ese manual y de acuerdo a todo ese proceso vamos a decir así, de borrar esos referentes, no estamos diciendo con esto que no se tenga que tener cortesía, que no se tenga que tener altura y nivel. Eso es otra cosa, al contrario. Pero tampoco tiene que ser necesariamente una camisa de fuerza, como que si es que necesariamente en el mundo se tiene que ser así, y el que no es así no es persona, porque hasta el punto de despersona. Claro, no es gente. No es gente, No exactamente. es gente. Entonces fíjese que hasta no todo el mundo es gente, ¿no? Entonces el que no cumple con esos parámetros en la mesa no es gente. Así es. Entonces a mí me que es un bárbaro. Entonces, pero si hay unas comidas que no necesitas el tenedor, entonces los tenedores son los usas para para alimentarte. Pero no es el tenedor por el tenedor, es el uso, la ventaja de uso que tiene. Entonces no es un valor de uso, es el valor social. Así es. Entonces los van configurando en ese comer, que no puedes comer mucho porque además de un postre. Pero hay una cosa que quiero agregar, que es el punto clave de la investigación en la que estoy, que es la colonialidad del comer visto desde Cabima. Entonces Cabima como ciudad petrolera, entonces ya le dije, mamá, ¿no te quedó una ficha del comisariato? Oh. Ella me dijo, sí tengo una, pero no de las transnacionales, sino ella tiene una de la PDVSA. Sí. Y yo la busqué, y cuando uno lee los renglones de los alimentos que allí se venden, resulta que esa era la primera cesta básica que existió. ¿Y qué habían? Entonces allí se introducen los enlatados. Entonces nosotros hay enlatados combinados con las cosas nuestras. Pero no hemos hecho un análisis de la colonialidad que está implícita en esa cesta básica. Claro, por supuesto. De las transnacionales. Sí. Y cómo nos fueron borrando e imponiendo, además de eso, todas las vajillas, todas las... adiós el coco, adiós el mango, adiós las guayabas, adiós... La verdolaga, bueno, entonces, es que tengo un problema porque estoy fallo de hierro y no consigo la espinaca. Ajá. Pero si es que la verdolaga te suple eso y con crece. No hay niño desnutrido si tú tienes verdolaga para darle. Pero entonces no lo vemos, porque eso son comidas impuras, son comidas de animales, son comidas... La auyama es comida de cochino. ¿Ves? Así es. Entonces nos fueron eliminando. Entonces en esas cosas ando y tratando de descubrir la colonialidad, porque así como el comer te coloniza, el comer también te da autonomía y te independiza. Y yo le voy a decir una cosa, profesora, y lo digo pues a todos los que nos están viendo. Toda crisis bien llevada, bien asimilada, trae oportunidades. Así es. Y nos hace ser creativos, y aparte de eso nos hace descubrir cosas que estaban allí como agazapadas, ¿no? Por ejemplo, eso que usted está planteando es una discusión a nivel mundial. Así es. Nosotros lo estamos haciendo desde Cabima, porque lo que ha dado Cabima es demasiado a Venezuela y al mundo. O sea, nosotros tenemos que estar claros. Fíjense, por ejemplo, nosotros podemos hablar aquí ahorita incluso hasta de la misma arepita cabimera. Así es. Y resulta que para los que no conocen Cabima, este municipio tan hermoso de 420,000 habitantes, ¿ves? Nada más y nada menos, en estas 9 parroquias, cada parroquia tiene una forma diferente de preparar la arepita cabimera. Así Una es. cosa increíble. 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 Entonces, fortalezcámonos, recuperemos la relación con el territorio, armonicémonos con el sitio donde vivimos, y eso nos hará independientes y nos hará tener mejores relaciones con el mundo. Ahora, profesora, relación entre comer, relaciones entre autonomía, el territorio, esa relación, ¿cómo la está manejando usted en la investigación? Bueno, nosotros veníamos con una armonía con el territorio, y la Cabima de los Hatos. Sí, Los rompe. Sí. Y empiezan entonces a imponernos la cultura del petróleo con sus costumbres, sus alimentos y sus comidas, y su manera de sentarse a la mesa, de esperar los tiempos, de cuando suena el pito, y nos fueron armando, y nos fueron, éramos como casa autónoma, sonó el pito y hay que comer. Así no tuvieras hambre, tenías que comer. Entonces estábamos amarrados al pito de la compañía. ¿Todavía? Todavía. Entonces, mire, esas prácticas de las 3 de la tarde, es un estudio. Así es. Entonces, ¿por qué se comen muchas cosas a las 3 de la tarde? Porque a esa hora salían los trabajadores petroleros. Todas esas cosas estamos obligados
a estudiarla porque nos fueron sometiendo y tenemos que liberarnos. No, pues, profe, y es que fíjese usted que 14 de diciembre de 1922, vamos a cumplir 100 años Ajá. de El Reventón. Y con ello vino, ya después, propiamente, cuando ya llegan las transnacionales, que ya estaban, pero ya que entraron con fuerza que habían por lo que significó como potencia petrolera en Venezuela y de Venezuela para el mundo, vino también otras culturas. O sea, Exacto. vino una cultura, bueno, culturas que no necesariamente son internas, extranjeras, externas. Así es. Entonces fíjate que hay un filósofo que dice, yo pienso, luego existo. Ah, sí, Pero yo le respondería, yo como, luego existo. así es. ¿Ah? Entonces, bueno, pensemos, filosofemos sobre eso. No todas las verdades están dichas y no tenemos que esperar que vengan los grandes filósofos de Europa a pensar por nosotros. Atrevámonos a pensar y a independizarnos, a adquirir autonomía de vuelo. Así es. Entonces eso es importante, la educación tiene que servir para eso, porque la educación no puede seguir siendo para estudiar los temas que todo el mundo ha seguido. No es que no sean importantes, pero es que cada vez que cambia el orden mundial, como está ocurriendo ahorita, o aprendes a pensar o te quedas en el viejo orden. Así es. Bueno, agradecido de verdad con la profesora Carolina, extraordinaria docente, extraordinaria historiadora, un programa hermosísimo y de cada uno de esos puntos que tocó, dejé por supuesto que desarrollara lo máximo que pudiera. Podemos hacer 2 o 3 programas. Lo que sí es importante, defendamos lo nuestro, retomemos lo nuestro, retomemos esos valores culturales, retomemos incluso esa forma de comer cabimense, retomemos incluso muchísimos espacios, retomemos incluso muchísimas plantas que han sido desechadas por estas razones, incluso históricas y de colonialidad. En todo caso, pero que allí están y siguen surtiendo los mismos efectos que siempre, incluso ancestralmente, han surtido. Así que agradecido, profesora. Siempre será bienvenida a Punto de Vista y nos vemos en una nueva entrega de su programa Punto de Vista. Dios les cuide y les bendiga a todos ustedes.